Hemos llegado al último día del mes de enero y hoy nos vamos a plantear una pregunta que no sé si en alguna ocasión usted se ha planteado, pero debo confesar que a veces yo me la he hecho. Y esta pregunta es, ¿ha fallado para siempre su promesa? ¿Será que Dios nos ha fallado en algún momento? Bueno, vamos a orar y vamos a estudiar la lección para este día. Recuerde que el tema que estamos estudiando durante esta semana es cómo cantar la canción de Dios en tierra extraña. Es decir, cómo podemos alabar a Dios, cómo podemos vivir la experiencia de los salmistas alabando a Dios cuando todo parece que va de mal en peor. Pidámosle a Dios sabiduría para que el estudio de hoy nos ayude a saber cómo aprovechar también esas noches de insomnio. Querido Padre, gracias te damos por ser tan bondadoso con nosotros. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu Espíritu Santo para que podamos vivir de tal manera que podamos honrar tu nombre en primer lugar y en segundo lugar crecer en nuestra fe. Fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a considerar el Salmo 77 y me parece una elección muy interesante de parte del estudio que estamos llevando. Recuerde que estamos considerando el libro de los Salmos porque este Salmo 77 nos va a plantear varias preguntas que si usted no se las ha formulado antes, tal vez era porque no ha tenido el valor de formularlas. Yo debo confesarlo, a veces ya he formulado estas preguntas, pero el mismo Salmo nos da la clave para poder aprovechar al máximo estos momentos difíciles, cómo podemos reaccionar en estos momentos difíciles. Así que el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a dar su sabiduría. Yo quiero que veamos algunos textos. No voy a ir en orden con todos los textos porque quiero resaltar algunos elementos. Por ejemplo, en el Salmo 77, verso 3, dice la Biblia de la siguiente manera: me acordaba de Dios y me conmovía, dice esta versión, aunque leyendo otras versiones dice que es como que me angustiaba, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Qué tremendo lo que está diciendo aquí el salmista. Lo que está diciendo es, acordarme de Dios lo que hace es que yo termine de quejarme más y que desmaye mi espíritu. Luego dice el verso 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Nota usted lo que está diciendo el salmista? Le está diciendo a Dios, tú no me dejas pegar ni siquiera los ojos. Estoy pasando un insomnio terrible. Estoy pasando por un insomnio tremendo. ¿Ha pasado alguna vez usted una noche sin poder dormir? ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Yo sé que a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Hay noches en las que uno le da vueltas a la cabeza con tantas cosas, pensando tantas cosas, y eso es lo que le pasaba al salmista. ¿Y saben qué se preguntaba el salmista? Bueno, aquí él lo escribió. Vamos a leer desde el verso 7 al verso 9, y escucha estas preguntas, por favor. Dice el salmista, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Es decir, ¿será que Dios ya se olvidó de sus promesas para con nosotros? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Las preguntas del salmista en su noche de insomnio son tremendas porque el salmista está preguntándose si Dios realmente está interesado en él, o si finalmente Dios se ha olvidado de sus promesas y ya nunca más va a volver a tener misericordia. Qué tremendas las preguntas. Y son preguntas que tal vez nosotros nos hacemos en nuestras camas cuando estamos en una crisis de insomnio. Tal vez nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me has ayudado a salir de este problema? ¿Será que ya no me amas? ¿Será que ya no te interesa lo que me está pasando en la vida? ¿Y cómo que no le vamos a interesar a Dios? Por eso el apóstol Pablo va a escribir en el libro de Romanos que si Dios entregó a su Hijo en nuestro favor, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? Es decir, ¿cómo no va a estar interesado en nosotros? Pero yo sé que en el momento de la prueba, a veces no es tan claro, ¿verdad? A veces no es tan claro que Dios se interesa por nosotros. Y esa es la experiencia del salmista. Sin embargo, el salmista también nos va a dar una lección justo aquí.
mientras está abriendo su corazón, mientras nos está confrontando con estas realidades, porque esto es un golpe de realidad de la vida, de que a veces sentimos que nada tiene sentido, a veces sentimos incluso que Dios nos ha abandonado. En medio de eso, el salmista nos va a ayudar a saber cómo utilizar el insomnio. Sí, así que si usted quiere saber cómo sacarle provecho incluso a esas malas noches en las que le cuesta dormir, tome nota, porque el salmista, aquí en el Salmo 77, nos va a dar una preciosa lección. Y Dios nos está hablando para que nosotros podamos aprender de esto. La larga noche de insomnio del salmista le ayuda al salmista, pero esto es una decisión de él, porque yo quiero dejarlo esto claro en este sentido. El salmista podría haber seguido haciéndose preguntas como las que están del verso 7 al verso 9, indicando que toda esperanza ha sido destruida. Pero deliberadamente el salmista decide que va a utilizar su insomnio de una manera más provechosa. Sí podemos pasar toda la noche en vela diciendo, Señor, ¿y por qué me has abandonado? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero ¿qué provecho le sacamos a eso? No es que esté mal expresarlo. Claro, el salmista lo expresó y podemos expresarlo, pero también tenemos que dar el paso de fe, que es lo que nos han venido enseñando los salmos que hemos estudiado hasta este momento. El paso de fe es deliberadamente hacer algo con nuestra mente, en este caso, porque está en su cama. Yo me imagino a aquel salmista en su cama, tratando de darle sentido a los problemas que está enfrentando, y él toma una decisión. ¿Y qué decisión toma? Bueno, vamos a ir al verso 5 primero. Dice, consideraba los días desde el principio, los años pasados. El salmista, en medio de esta crisis que está pasando, comienza a mirar hacia el pasado. Pero ¿con qué objeto mira el pasado? Porque podemos mirar al pasado y seguir sintiéndonos mal o peor. Pero el salmista mira hacia el pasado con un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo del salmista? El verso 10. Vamos al verso 10. Entonces dije, dice el salmista, enfermedad mía es esta. El estar haciendo esas preguntas. Él dice, no, esto me está enfermando. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿A qué se refiere esta expresión? La diestra, recuerden, ya eso lo hemos mencionado en unas lecciones anteriores, se refiere al poder de Dios en favor de su pueblo. A eso se refiere la diestra del Señor. Así que dice el salmista, no, ya basta de estarme regodeando en el problema, basta de ponerle tanta atención al problema. Ahora voy a ocupar mi insomnio para algo provechoso. Me voy a acordar, voy a mirar hacia el pasado y me voy a acordar de las cosas buenas de Dios. Vean el verso 11. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Verso 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Y luego va a contar cómo Dios, porque hay un hecho al que vuelve el salmista. El salmista va a contar en este salmo cómo Dios liberó a su pueblo de la opresión de Egipto al hacerles cruzar el Mar Rojo. ¡Qué maravillosa forma de usar el insomnio! Pero esto es una decisión deliberada. No va a surgir de nuestro propio sentimiento, porque cuando estamos haciéndonos preguntas del tipo, Señor, ¿por qué siento que no se cumplen tus promesas en mí? Mientras más hagamos esas preguntas, más nos vamos a hundir. No es que esté mal que nos preguntemos una vez esto, está bien, es humano, expresamos nuestros sentimientos. Pero el salmista ahora dice, no, esto es una enfermedad, estar metido en esto me va a enfermar más. Ahora me voy a comenzar a acordar de todas las cosas que hace Dios, porque tú eres, dice el salmista, el Dios que hace maravillas. Y ahora, tal vez nosotros no veamos sus maravillas, pero eso no significa que Dios no las haga. ¿Qué quiero decir con esto? Vea lo que dice el verso 19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. ¡Qué tremendo! Noten lo que está diciendo el salmista. El salmista dice, Dios ha obrado y siempre obra, solo que a veces sus pisadas no se ven.
porque es como la obra que hace en el mar. Y a propósito, cuando Dios abrió el Mar Rojo, eso fue un evento que pudieron ver los israelitas, pasaron en seco, nos dice el libro de Éxodo. Pero una vez que terminó ese evento, cuando el mar volvió a su cauce, cuando el mar volvió a estar como estaba al principio antes de que Dios lo abriera, ¿quién podría haber dicho que Dios había obrado un milagro? A veces pareciera como que Dios no se ve, pero Dios siempre está obrando. Y quizás lo voy a decir mejor, a veces Dios no se ve obrando. Nos pareciera que no está obrando porque no lo vemos obrando, pero eso no significa que no lo esté haciendo, porque Él está siempre, siempre trabajando en favor de sus hijos. Por eso el principio de este salmo es aleccionador, porque Él dice, con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. El salmista sí expresa todo su dolor, toda su angustia, todas las cosas que le cargan en su corazón, pero nunca deja de creer quién es Dios. Por eso Ellen de White tiene esta frase que es tan linda que dice, no debemos temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado. Claro, estoy resumiendo y parafraseando esa cita, pero eso es lo que está recordando ahora el salmista. El salmista está mirando hacia el futuro y dice, momento, es verdad, tengo angustia, me da ansiedad lo que viene hacia el futuro, pero voy a ver el pasado y voy a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque, y quiero terminar con esto, esta reflexión, Dios es Dios del presente. Así que lo que Dios ha hecho en el pasado me va a ayudar hoy a confiar en Dios. Y aunque yo no pueda ver cómo Dios está obrando, puedo decir con confianza, Él me escucha, Dios me escucha. Y hoy quiero que usted se quede con esa confianza. Dígalo con fe, Dios me escucha. Y si puede escribirlo en los comentarios, escríbalo también y diga, Dios me escucha. Eso es una decisión deliberada, ejercer esa fe. No va a surgir de nuestros sentimientos, no va a surgir de nuestra circunstancia. Lo que vamos a ver tal vez nos diga dónde está obrando Dios, pero sepa, Dios nunca se olvida de sus promesas. Él ha hecho un pacto con su pueblo y lo va a mantener. Así que usted puede decir como el salmista, Dios me escucha, Dios me ha escuchado y Dios ya está obrando. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para confiar en que siempre está cuidando de nosotros. Padre querido, gracias te damos por ser bondadoso. Cuántas noches de insomnio hemos pasado en los que hemos pensado que quizás tú ya no te acuerdas de nosotros, que incluso nuestros pecados te han alejado tanto que ya no puedes salvarnos, pero tú nos invitas hoy a confiar en ti, porque nadie está demasiado lejos de tu salvación. Tú puedes obrar en nuestro favor en todo caso, y es más, siempre estás obrando, incluso cuando no nos damos cuenta de ello. Por favor, Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.